Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les traigo un video ligeramente diferente a los que subo en el canal porque varios de ustedes me han pedido que haga una reseña de alguna película que valga la pena en Netflix. Bueno, en Netflix hay excelentes películas y es una plataforma muy recomendada. Pero resulta que viendo esos comentarios yo estaba preparando una reseña de una obra que me encanta, que es Frankenstein. Y resulta que me fijé que la autora de Frankenstein era Mary Shelley. Entonces investigué un poquito acerca de la vida de la escritora y descubrí que esta mujer, la escritora de Frankenstein, tuvo que pelear mucho para que su obra se publicara. Y de hecho, la primera versión, el primer tiraje de Frankenstein se publicó de manera anónima, debido a que en el tiempo que vivió Mary Shelley, los tópicos que ella abordaba en la obra de Frankenstein se consideraban inadecuados para las mujeres. O sea, las mujeres se pensaba que debían escribir más obras como Mujercitas, sin ánimo de criticar Mujercitas, que es una obra muy bonita, pero que también es una obra bastante suave. Y en la obra de Mary Shelley, Frankenstein, se abordaban temas muy profundos, la muerte, la reencarnación. Entonces, a Mary Shelley le fue muy difícil la publicación del libro. También descubrí en mi investigación que se había casado con otro escritor que se llamaba Percy. Y resulta que navegando en Netflix me encontré con una película que se llama igual que la autora. Entonces, evidentemente, decidí verla, ya que dio la casualidad que me encontré investigando sobre ella y considero que es una verdadera joya en el sentido de que se basa completamente en la vida de la escritora. O sea, es una obra autobiográfica que está muy bien lograda, con excelentes interpretaciones y sorprende mucho la vida de esta mujer. Un poco te voy a hacer una reseña de la historia para que le des un chance en Netflix. Bueno, la historia obviamente comienza con Mary Shelley, que era la hija de dos escritores muy famosos. Su madre había muerto al nacer ella, dando a luz a la niña, y obviamente eso había deprimido mucho a Mary Shelley, a la escritora. Pero como su papá y su mamá eran escritores muy reconocidos, su papá se había vuelto a casar, ella comienza a escribir y le gustaba mucho el género del terror. Pero su papá siempre le decía que él sentía que ella tenía que encontrar su propia voz, que ella imitaba mucho, en otras palabras, y que ella debía de escribir más plasmando sus ideas, sus sentimientos y no imitando a los demás. Obviamente, cuando uno es joven y está empezando a escribir, es normal el tema de la imitación, pero luego, con el paso del tiempo, debemos encontrar nuestra propia voz. Entonces resulta que a ella la mandan a la casa de unos familiares porque se llevaba muy mal con la madrastra. Y entonces en ese lugar ella conoce a Percy, que es un joven escritor que promete mucho. Entonces prácticamente él queda deslumbrado por ella, pero resulta que aparentemente la hermana se había enfermado y la mandan a buscar. En realidad esto no era cierto, había sido un plan que había orquestado la hermana porque quería que Mary regresara a la casa. Y resulta que Percy se va buscando a Mary, y como Percy era de buena familia y tenía bastante dinero, le propone al padre de Mary que lo va a ayudar económicamente, o sea, hacer una especie de mecenas. Esto realmente es una excusa para poder acercarse a su hija y él empieza a enamorar y ellos comienzan a tener una relación. Efectivamente, cuando lees la biografía de Mary Shelley, así fue. Ella tenía 16 años cuando conoce a Percy y, bueno, era prácticamente una niña y comienzan a tener una relación. Pero resulta que Mary descubre que en realidad Percy ya está casado con otra mujer y tiene una hija. Entonces esto hace que temporalmente haya un quiebre entre la pareja, pero al final Mary decide tener una relación con Percy. Y obviamente cuando su padre lo descubre se molesta muchísimo y le dice que no la va a apoyar porque imagínense lo que significaba en aquella época que una mujer decidiera irse a vivir con un hombre que ya estaba casado. Y en esa época no existía el divorcio. Entonces ellos se van a vivir aparte
y ella se lleva a su hermana, que era prácticamente su mejor amiga. Todo esto es real, o sea, todo esto, cuando ustedes investiguen la biografía de Mary Shelley, van a encontrar todos estos datos históricos curiosos. Y hay un dato todavía más curioso, y es que resulta que ellos van a visitar a Lord Byron, que era un escritor, quien se cree que escribió El Conde Drácula. Digo quien se cree porque una de las cosas que aborda la película es que realmente no fue Lord Byron quien escribió Drácula. Pero bueno, eso en realidad al día de hoy no está completamente demostrado. Sí, realmente se piensa que él sí fue el autor, pero la historia plantea que, y la película concretamente, que ellos, Mary Shelley, su esposo, Percy y su hermana, se van a quedar un tiempo en la casa de Lord Byron. Y él hace una competencia donde cada uno va a escribir una historia. Es ahí donde Mary Shelley escribe su gran obra, que es Frankenstein, que indudablemente la catapultó a la cima, porque es una obra que habla sobre la posibilidad de volver a la vida a los muertos, porque Mary Shelley se sentía muy atraída por este tipo de temas. Entonces a ella le gustaba todo lo que tenía que ver con traer a los muertos a la vida nuevamente, le gustaban esas temáticas. Entonces resulta que había pasado algo muy fuerte en la vida de Mary Shelley, y es que Percy y ella habían tenido una bebé, y resulta que la bebé se había enfermado de neumonía, y un día que los acreedores habían ido a la casa a cobrarle a Percy, como él no tenía dinero, ellos deciden salir huyendo y se van huyendo bajo la lluvia, y eso dificulta más, agrava mucho a la niña, y la niña termina muriendo. Esto hace que Mary Shelley caiga en una profunda depresión, no quería escribir, no quería comer, e incluso Percy comienza a tener una relación amorosa con la hermana de Mary, que vivía con ellos. Pero la hermana de Mary no solo tenía una relación con Percy, sino que también tenía una relación con Lord Byron. Y viendo la situación en la que se encuentra la hermana, ella le dice que se vaya en un tiempo a vivir donde Lord Byron, porque resulta que la hermana de Mary Shelley había resultado embarazada de la relación que tenía con Lord Byron. Entonces ellos se van a la casa de Lord Byron, que era un personaje bastante oscuro, consumía drogas, tiene una vida bastante desordenada, y resulta que ahí también había un médico. Entonces, un día que estaba tronando y que había mucha lluvia y que no podían salir a hacer nada, ni a pescar, ni a pasear, es que Lord Byron propone que cada uno escriba una historia y que una especie de concurso, ¿no? Y que luego la compartan. Entonces ahí donde Mary, tratando de buscar salida a todo el dolor y toda la culpa que ella sentía por la muerte de su hija, logra escribir Frankenstein. Y así literal, cuando ustedes buscan la biografía de Mary Shelley, así fue. O sea, el libro fue un poco como catártico por lo que a ella le había pasado y por esa pérdida tan fuerte de la hija, que a ella la hundió en una depresión súper profunda. Entonces ella termina Frankenstein y obviamente se lo muestra a su marido. Su esposo le dice que no le gusta el final y que lo cambie. Entonces Mary le dice que por qué, o sea, ese es el final adecuado para la historia. Entonces le dice que la historia debería tener un final más positivo y trata de influenciar a Mary para que cambie el final de Frankenstein, pero no lo logra. Entonces Mary comienza a visitar a varias casas editoriales, ve a varios editores, le lleva su texto y todos coinciden en que, aunque es un buen texto, no es un libro propio para mujeres. Sí, aunque ustedes no lo crean, cuando vivió Mary Shelley, las mujeres no éramos consideradas de la misma altura que los hombres y no podíamos escribir de lo mismo que escribían los hombres. Entonces todos le decían que ella escribiera una obra más ligera, como Mujercitas. Aunque no tengo nada en contra de Mujercitas, indudablemente si lees Mujercitas y lees Frankenstein, te vas a dar cuenta que Frankenstein es una novela mucho más oscura, donde se ven los sentimientos de rabia, de dolor. Y como ustedes saben, Frankenstein trata de un científico que quiere, a través de sus experimentos en cadáveres, regresarle la vida a un muerto.
y al final él se convierte en víctima de su propia creación porque el monstruo que crea, que es Frankenstein, lo termina matando. Entonces ella comienza a pelear fuertemente por la publicación de su libro, pero las casas editoriales no querían porque era una mujer. Entonces finalmente ella llega a un arreglo para que el libro se publique de manera anónima, a cambio de que Percy, que era su esposo y que ya era un escritor bastante reconocido, le haga el prólogo. Y es así como sale la primera versión de Frankenstein. Pero obviamente Mary se sentía súper mal, y yo la comprendo porque yo también escribo, porque cada vez que ella pasaba por una estantería y veía su libro, se daba cuenta que no estaba su nombre, y eso a ella le dolía. Además ocurre que la gente empieza a esparcir el rumor de que el verdadero escritor de Frankenstein es Percy. Y esto indigna a Mary Shelley porque no, o sea, la escritora de Frankenstein era ella, y obviamente a ella le dolía que nadie lo supiera. Entonces ella decide pedirle ayuda a su papá, y con la ayuda de su papá ella logra publicar Frankenstein bajo su autoría, con su nombre. Entonces esto fue un gran logro para esta escritora porque, como les digo, o sea, en esa época no era muy común que las mujeres publicaran libros con este tipo de temas tan profundos. Y de todo eso es que habla la película, de la relación entre Mary, su hermana, Percy, de la pérdida de su hija, de la difícil relación que tenía con su padre, sobre todo después que ella se va con Percy, y cómo también al final él la ayuda, porque yo le entiendo, al final ella era su hija, y él decide brindarle su apoyo para que ella finalmente pueda publicar la obra Frankenstein, que fue un bestseller y que es una obra que te recomiendo y que muy pronto estaré reseñando en el canal. Entonces, si te gusta lo que es la literatura, y si te gusta conocer un poquito más sobre los escritores de los libros que tú lees, definitivamente Mary Shelley en Netflix es una excelente recomendación. Sobre todo, lo que más me gustó fue lo autobiográfica que es, y cuando te vas a buscar la vida de Mary Shelley, literalmente todos los acontecimientos que marcaron su vida están en esa película. Además, las interpretaciones son muy buenas, y el final también se apega mucho a la realidad, porque resulta que Percy, que como les había mencionado estaba casado ya, queda libre porque la esposa se suicida y él decide casarse con Mary Shelley. Y bueno, de hecho ellos terminan juntos, y tanto en la película como en la vida real. Y también se ve la difícil relación entre las hermanas cuando Mary se da cuenta que la hermana también tiene una relación con su esposo. Obviamente que fuerte, pues qué duro saber que tu hermana, que es tu mejor amiga, a quien tú te llevaste para no dejarla sola, pues te traiciona de esta manera. Entonces también Frankenstein incluye eso, es una historia de traición, porque en cierta manera Frankenstein traiciona a su propio creador, lo traiciona matándolo. Y a pesar de que su creador le había dado vida, pues el monstruo termina destruyéndolo. Entonces, en este sentido, yo creo que la película vale mucho la pena, se disfruta. Es un poquito larga, pero en realidad no lo sientes tanto. Y lo que más me gustó es que leyendo la vida de Mary Shelley y viendo la película, puedes comprender por qué la escritora escribió Frankenstein. Puedes comprender por qué la historia de Frankenstein es tan cruda, es tan fuerte, y puedes también comprender todos los sentimientos y las emociones que están en ese libro. Y es uno de los tips que yo siempre les doy a ustedes cuando me preguntan cómo analizar una obra. Uno de los tips que les puedo dar es investigar un poco de la vida del escritor, porque normalmente la vida del escritor impacta fuertemente en su obra. Entonces, súper recomendada, deben verla, vale la pena, Mary Shelley en Netflix. Si te gustaría que hiciera otras reseñas sobre otras películas o que abordara determinados temas en mi canal, te invito a hacérmelo saber en la casilla de los comentarios,
o escribirme a mi correo electrónico españolencasalatinoamerica@gmail.com. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y también, si ya eres parte de mi comunidad educativa, te pido un poquito de paciencia porque sé que ya te están apareciendo videos y bueno, comprendo que cuando uno va a buscar un tutorial de español o cualquier temática, pues es un poco aburrido el tema de los anuncios, pero recuerda que si los ves y no los saltas, de esa manera tú contribuyes a que mi proyecto educativo siga siendo sostenible y que podamos seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Bye bye.